les voy a pedir, por favor, que me ayuden, ¿ya? Vamos a empezar. Sonometría. Vamos a empezar definiendo primero qué es el ruido, ¿ya? El ruido es todo sonido indeseable que moleste, perjudique o afecte la salud de las personas, ya lo cual va a causar daños en los seres vivos. Entonces, el ruido es todo aquel sonido que genere molestia, ¿ya? En el ser humano. ¿Qué es el sonido? Es una vibración del aire que se propaga en forma de ondas de presión, ¿ya? Entonces, sonido es todo lo que nosotros podemos escuchar, ¿ya? Y este se convierte en ruido cuando el sonido es indeseable, es molesto y este puede causar daños a la salud de las personas. ¿De qué va a depender el ruido? ¿Cuáles van a ser los parámetros que debemos observar en el ruido? Vamos a ver los niveles máximos y así también los tiempos de exposición por jornada. Eso hablando ya en el tema del ruido en las industrias, ya el ruido en el trabajo. Entonces vamos a ver los niveles máximos y el tiempo de exposición por jornada. De esos dos puntos de ruido, de esos niveles máximos y del tiempo de exposición por jornadas, vamos a ver cómo esto va a alterar la salud de los trabajadores. Hemos dicho que el sonido, bueno, el ruido es un sonido indeseable, molesto, ¿no? Este va a generar o puede causar alteraciones en la salud de los trabajadores. Entonces, ahí entra la seguridad industrial, ¿no ve? ¿Cómo? Podemos contrarrestar el ruido en la fuente, en el medio y en la persona. En la fuente, ¿ya? Generalmente el ruido se genera por las diferentes maquinarias, herramientas que se utiliza en un área de trabajo, ¿ya? Entonces, en la fuente, ¿cómo podemos contrarrestar el ruido en la fuente? Podemos hacer un mantenimiento a la maquinaria o a la herramienta con el fin de que este genere o se reduzca la generación de ruido, ¿ya? Podemos colocar amortiguadores, entre otros, ¿ya? En la fuente vamos a actuar directamente en la fuente que está generando el ruido. En este caso puede ser maquinaria o herramientas. En el medio, vamos a actuar en el medio de trabajo, podemos mejorar las condiciones del ambiente de trabajo. En este caso, se pueden instalar amortiguadores de ruido, aisladores, ¿ya? Y finalmente en la persona, en los operarios, en los trabajadores. Se les puede dotar de equipos de protección personal como primera medida, también la capacitación, puesto que algunos operarios no usan, ¿verdad?, el equipo de protección personal. Entonces se les debe capacitar indicándoles los riesgos que ellos tienen al tener una exposición de tiempo prolongado al ruido, ¿ya? Entonces podemos actuar en la fuente, en el medio y en la persona. El ruido es un sonido indeseable, molesto, que perjudica a los trabajadores, principalmente a su salud, y este va a causar o va a alterar la salud de los mismos, ¿ya? Luego, aquí tenemos otra definición de ruido, ¿no ven? El ruido es el sonido exterior no deseado o nocivo, provocado por la actividad humana, ¿ya? Para medir el sonido, empleamos los decibelios. El oído humano puede captar y soportar de 0 a 120 decibelios, ¿ya? 120 es la cifra máxima y se lo considera como el umbral del dolor. A partir de este punto, ya, los ruidos o los sonidos que sean mayor a 120 decibelios pueden producir graves daños en la salud, ¿ya? Como por ejemplo la rotura del tímpano, la pérdida del poder auditivo permanente o total. ¿Qué tipos de ruidos hay? Hay continuos, intermitentes y de impacto. Ya el continuo es el que se genera en las industrias, ¿ya? Es la generación de ruido de manera continua. Ya el intermitente, que se genera ruidos, ¿ya? En un cierto tiempo, pero este se pierde. Y después de un lapso de tiempo, se vuelve a generar ese ruido. Y el de impacto, solo se genera un ruido, ¿ya? Y esto va a ser rara vez. En este caso, pueden ser caídas inesperadas de objetos muy, muy pesados, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos negativos que causa el ruido? Los efectos negativos en la salud de los trabajadores, ¿ya? Va a generar problemas auditivos. Lo más resaltante y por qué es importante el estudio del ruido en el ambiente de trabajo es porque el ruido puede causar la pérdida de la capacidad auditiva, ¿ya? Esta de forma temporal o permanente. Temporal es cuando
digamos, ¿ya? El operario se encuentra en la industria, está expuesto a ruido ya por un determinado tiempo y luego sale de su área de trabajo, ya entonces durante la exposición de ruido este ha perdido el poder de la capacidad auditiva, ya, y cuando sale poco a poco va recuperando la capacidad auditiva, ya, pero en otros casos cuando el operario está expuesto a niveles, bueno, a tiempos prolongados de ruido, este puede perder la capacidad auditiva de manera permanente, ¿ya? Es decir, este daño permanente es irreversible. De ahí la importancia del estudio del ruido, ¿ya? Este no se va a poder, no va a poder tener tratamientos para poder recuperar la capacidad auditiva, ¿ya? Ese sería entre los más importantes. Otro que va a generar estrés. Esto va a producir que el trabajador haga mal su trabajo, tenga un mal rendimiento de trabajo, ¿ya? Y lo principal, que va a causar interferencias con la comunicación oral, ¿ya? ¿Por qué esto sería importante? Porque al causar interferencias con la comunicación oral, puede ser causa de otros tipos de accidentes, ¿no ve? Ya esos serían los efectos negativos del ruido. Vamos a continuar. Y aquí tenemos, ¿no?, ejemplos eh, de actividades donde se generan el ruido, ¿ya? Principalmente cuando están soldando, cuando están usando taladros. En la industria de la construcción es muy común. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Ya hemos dicho, no hay problemas de audición. Puede perder la capacidad auditiva, puede causar indirectamente estrés, depresión, y esto puede causar que el trabajador realice mal su trabajo, ¿ya? Y aquí tenemos los sonómetros, que es con lo que se mide el, el nivel de intensidad del ruido. ¿Ya? Y a partir de esto se van a optar, ¿no ven? Hemos dicho que ahí entra la seguridad industrial, podemos actuar en la fuente, podemos actuar en el medio o de manera individual en la persona, ¿no ven? Y de ahí vamos a tomar medidas preventivas, ¿ya? En primera instancia, y es muy común, son los protectores auditivos, los equipos de protección personal, también está el mantenimiento a la maquinaria, a la fuente que esté generando el ruido, ¿no ven? Y entre otros. Y aquí tenemos las fórmulas para poder calcular primero la intensidad sonora, el nivel de intensidad acústico, el nivel sonoro continuo equivalente, ya los cuales lo vamos a ir viendo a más detalle en la resolución de ejercicios, ¿ya? Y tenemos la dosis del ruido, y con la dosis del ruido nosotros vamos a poder determinar si el trabajador se encuentra sobreexpuesto, si el trabajador se encuentra en el umbral permitido, o si el trabajador se encuentra sobreexpuesto, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en la parte de ejercicios, ¿ya? Chicos, hasta acá tienen alguna duda, vamos a pasar a los ejercicios de clase donde vamos a aclarar el uso de estas fórmulas, su interpretación y demás. Bueno, chicos, vamos a pasar a la parte de ejercicios y para esto les voy a pedir que me ayuden con los cálculos, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer de esta manera para que realicen también su práctica de forma manuscrita. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar. ¿Alguien, por favor, puede leer el enunciado del ejercicio 1? Yo Aquí, sí, sí. yo sí. Dale, dale. En una empresa, una máquina produce un nivel de intensidad de 65 decibeles. Se encuentra ubicado a 1 metro de distancia del operario. Las condiciones ambientales eh, son densidad del aire de 1,27 kilogramos sobre metro cúbico y velocidad del sonido de 340 metros sobre segundo. Calcular la potencia emitida por la fuente, el valor máximo de la presión de la onda sonora a 2 metros de la fuente. Ya, vamos a empezar ya, chicos. ¿Qué datos nos da? Nos dice que
que en una empresa se encuentra una máquina que produce un nivel de intensidad, ¿no ven? Un nivel de intensidad acústica de 65 decibeles, ¿ya? Y aquí vamos a ir colocando eso. Le voy a anotar como B, ya es beta. Es 65 decibeles, nos da el nivel de intensidad acústica, ¿ya? Luego, ¿qué más nos dice? Que esa máquina inicialmente se encuentra ubicado a 1 metro de distancia, ¿no ven? Vamos a colocar como el radio, ¿ya? Es 1 metro de distancia. Tenemos esos datos. Y nos pide calcular, en primer lugar, la potencia emitida por la fuente. ¿Ya? Y aquí tenemos las fórmulas, ¿ya? La intensidad sonora va a ser igual a la potencia sobre el área, ¿ya? ¿Qué tenemos que calcular? La potencia emitida por la fuente. Aquí tenemos la potencia, tenemos el área que tenemos que determinar, la intensidad, ¿no ven? Y la intensidad, ¿cómo lo vamos a determinar? Nos da como dato el nivel de intensidad acústica, ¿ya? Y también nos da como dato la intensidad sonora, ¿verdad? Bueno, la intensidad sonora, vamos a ver el ejercicio. Nos da como dato el umbral de percepción de intensidad, ¿ya? Que es 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Ese dato es I sub 0, ¿ya? Y de ahí vamos a despejar la intensidad. ¿Para qué? Para reemplazarla acá y de ahí vamos a calcular la potencia, ¿no? La potencia emitida por la fuente. Entonces, de acá vamos a determinar. Ya nos da el nivel de intensidad acústica. En este caso es de 65 decibelios, ¿no ven? 10 por el logaritmo de la intensidad. La intensidad es lo que nosotros queremos hallar, ¿no ven? Y tenemos el dato de I sub 0, que es de 10 a la menos 12, ¿no, chicos? Despejando despejando, ¿cuánto le sale la intensidad? Así sale 3,16 por 10 a la menos 6. Ya, la intensidad sale 3,16, ¿verdad? Sí, por 10 a la menos 6. Ya tenemos el dato de la intensidad, ¿ya? Ahora esta intensidad lo vamos a pasar a esta fórmula y de ahí vamos a despejar la potencia. En este caso el área. ¿Cómo vamos a sacar el área? Nos dice que el operario se encuentra a 1 metro de distancia, ¿no ven? Entonces vamos a tomar como radio 1 metro. Entonces el área, ¿cuánto sería? Va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no ven? Entonces de ahí despejan la potencia. Ya vamos a reemplazar los datos. La potencia es lo que queremos hallar, la intensidad lo tenemos, que es 3,16 por 10 a la menos 6, ¿no ven? Ya, la potencia es lo que vamos a hallar, el área es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? En este caso va a ser 1 al cuadrado, se va manteniendo 1 por pi, ¿ya? Chicos, ¿lo calculan, por favor? ¿Cuánto les sale la potencia despejando de ahí? 9,93 por 10 a la menos 6, Oxy. 9,93 por 10 a la menos 6. por 10 al exponente menos 6, ¿no ven? Sí, Oxy. En este caso, eso va a estar en watts, ¿ya? Pues la potencia. Ya, chicos, el inciso B nos pide, vamos a pasar al inciso B. El valor máximo de presión de la onda sonora a 2 metros de la fuente, ¿ya? En este caso vamos a usar la relación, ¿ya? De la intensidad y el radio, en este caso, ¿ya? Puesto que nos dice que una máquina produce un nivel de intensidad de 65 decibelios y se encuentra ubicada a 1 metro de distancia, ¿no ven?
Y aquí nos está pidiendo el valor máximo de la presión de la onda sonora a 2 metros de la fuente, ¿no ve? A 1 metro de distancia, ¿qué datos tenemos? Ya hemos calculado en el inciso A, ¿no ve? 1 metro de distancia. Nuestro radio 1 va a ser 1 metro, tenemos su intensidad, lo hemos hallado. ¿Sí, no ve? En este caso, acá habremos determinado la intensidad, ¿no ve? Esa va a ser la intensidad 1 del radio 1, 1 metro de distancia, ¿ya? Y vamos a determinar la intensidad 2 a 2 metros de distancia, que es lo que nos piden, ¿no ven? Una vez que tengamos esa intensidad, nos vamos a ir a esta fórmula que nos dice que la intensidad es igual a la presión máxima al cuadrado, 2 veces la densidad por la velocidad del aire, ¿ya? Ya vamos a tener la intensidad, pero a esas condiciones, ¿no ven? De 2 metros a 2 metros de distancia de la fuente, ¿ya? Tenemos que hallar la presión máxima, tenemos el dato de densidad y velocidad, ¿no ven? Entonces, con esta relación, vamos a determinar ¿qué? Vamos a determinar la intensidad a 2 metros de distancia, ¿no ven? Tenemos la intensidad a 1 metro de distancia, ¿sí? Lo hemos determinado el inciso A, ¿no ven? Es 3,16 por 10 a la menos 6. ¿Ya? El radio 1, ¿cuánto es? Es 1, ¿no ven? Esa intensidad se genera a 1 metro de distancia, ¿ya? ¿Qué queremos determinar? La intensidad 2 a un radio ¿de qué? De 2 metros de distancia, ¿no ven? De ahí despejan y me dicen cuánto les sale la intensidad 2. Es 7,9 por 10 a la menos 7. Ya, la intensidad 2 le sale 7,9 por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, ¿no ven? Ya tenemos la intensidad 2, chicos. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la intensidad, tenemos los demás datos y con esa fórmula determinan la potencia máxima, perdón, la presión de onda sonora, ya la presión máxima. La intensidad, sus unidades van a ser en watts sobre metro cuadrado. Y me dicen cuánto le sale la presión máxima. Metro al cuadrado, ¿ya? La intensidad la hemos calculado acá, era de 7,99 por 10 al exponente menos 7. La densidad del aire es de 1,27 por la velocidad, que es de 340. ¿Cuánto le sale la presión máxima, chicos? $6,82 por 10 a la menos 4. 6,82, ¿no? Por 10 a la menos 4. Sí. Sí. Ya, gracias. Y ya habríamos determinado ya la presión máxima a 2 metros de distancia y la presión de la fuente, perdón, la potencia de la fuente a 1 metro de distancia. Una consultita. No está elevado al cuadrado. No hay que sacar la raíz. Chicos, pueden verificar este dato si está elevado al cuadrado esto. Es la... Saldría entonces 0,026. ¿Pueden verificar ese dato, chicos, por favor? Sí, Oxy, 0,026. Sale eso, 0,026. Sí, 0,026.
0,026, ¿no? En este caso va a estar en watts. ¿Ya? Ya, chicos, en este caso tendríamos que haber visto bien la parte, ¿no ven? Que al inicio que nos indica que la máquina se encuentra ubicada a 1 metro de distancia, ¿ya? Con los datos que nos dé, nos puede dar nivel de intensidad, nos puede dar la intensidad, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo qué tenemos y qué nos pide hallar, ¿ya? En este caso, para el inciso B nos pide el valor máximo de la presión de onda sonora a 2 metros de la fuente, ¿no ven? Nos está hablando de distintas distancias. Acá estamos evaluando a 1 metro de distancia, esto a 2 metros de distancia, y la correlación de las intensidades con las distancias, en este caso, la tenemos con esta fórmula, ¿no ven? Y de ahí vamos despejando y vemos qué queremos hallar, lo reemplazamos en la fórmula. ¿Ya, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? Vamos a pasar al ejercicio 2. Auxi, ¿puedo leer? Dale, dale. Ya. Cierto trabajador está expuesto a niveles de presión sonora durante su jornada laboral como sigue. 2 horas con un compresor de niveles de presión sonora de 98 decibeles. 3 horas con una bomba de succión de 88 decibeles. El tiempo permitido de exposición es de 4 horas. Determinar el nivel sonoro continuo equivalente. El tiempo máximo de exposición y la dosis de ruido. Ya, gracias. Ya. Acá nos está hablando de fuentes que generan el ruido, ¿no ven? Nos dice cierto trabajador está expuesto a niveles de presión onda sonora durante su jornada laboral. ¿Cómo sigue, no ven? 2 horas con un compresor, ¿ya? Y acá tenemos los datos. El compresor, ¿cuánto tiempo está expuesto? Lo vamos a colocar acá. Vamos a ver el tiempo, ¿ya? Y también vamos a ver el nivel de intensidad acústica de cada fuente, ¿no ven? Vamos a ver el tiempo y el nivel de intensidad acústica. De intensidad acústica, ¿ya? Y vamos a ir sacando los datos del enunciado. El compresor. 2 horas, Auxi. 2 horas, ¿no ven? Ya. ¿Y cuál es su nivel de intensidad acústica? O nivel de presión sonora en este caso es 98 decibeles, ¿no ven? Ahora vamos para la bomba de succión. Nos dice que está expuesto a 3 horas. Con 88 decibeles, ¿no ven? Y el tiempo permitido es de 4 horas. Ya el total sería en este caso. Nos pide determinar el nivel sonoro continuo equivalente. Ya, estos son los datos que tenemos. Y aquí tenemos la fórmula 9 para hallar el nivel sonoro continuo equivalente. Nos dice que es 10 por el logaritmo de 1 sobre el tiempo total de exposición o el tiempo permitido. En este caso va a ser 4 horas, ¿no ven? Por la sumatoria de ¿qué? Del tiempo de una de las fuentes, en este caso del compresor, está expuesto a 2 horas, ¿no ven? Por 10 elevado a ¿qué? Al nivel de intensidad acústica, ¿ya? El nivel de intensidad acústica de esa fuente, en este caso va a ser 98, ¿no ven? Entre 10. Más que, más el de la otra fuente, ¿no ven? Lo vamos a determinar. Chicos, si me ayudan con el cálculo, por favor. Ya va a ser 10. Esto es por, ¿no ven? Por la sumatoria de ¿qué? Del tiempo de exposición de una de las fuentes, en este caso es el del compresor que está expuesto a 2 horas, ¿no ven? Por 10 elevado a
¿A qué? Al nivel de intensidad acústica de esa fuente, en este caso es 98 decibeles, ¿no ven? Entre 10. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Más la otra fuente, ¿no ven? ¿Cuánto es su tiempo de exposición? Es de 3 horas por 10 elevado a qué? A su nivel de intensidad acústica, en este caso 88 decibeles entre 10. Ya tenemos otras fuentes, no ve, por el momento nos indica esas dos fuentes, ¿ya? Y el tiempo total de exposición nos dice que es, o el tiempo permitido en este caso es 4 horas, ¿ya? Y con eso determinamos el nivel sonoro continuo equivalente. ¿Alguien lo tiene, chicos? Roxy, ¿lo puedo Siempre dictar? sale Sí, 95.6. 25.6 a 6, está bien. ¿Ya? ¿Cuánto les sale, chicos? 95.6, Ausi. 95.6. Sí, 95.6. 95,6. Sí, Sí, Ausi. sí, ¿Ya? Oxy. ¿Pueden verificar ese dato, por favor? Está bien, Oxy. Sí, Oxy, está Sí, bien. Ya. sale. Ya tenemos el nivel sonoro continuo equivalente, ¿ya? Esto nos sirve para calcular la equivalencia de las distintas fuentes que están generando ruido. Ya en este caso tenemos dos fuentes, que es del compresor y de la bomba de succión, ¿ya? Nos da 95,6 decibeles, ¿ya? En el inciso B nos pide el tiempo máximo de exposición, ¿ya? Y el tiempo máximo de exposición lo calculamos o lo determinamos con esta fórmula. Va a ser igual. El tiempo máximo va a ser igual a 8 entre 2 elevado a ¿qué? Al nivel continuo equivalente. En este caso vamos a sacar el tiempo máximo de exposición, ¿no ven? Entonces vamos a usar el nivel sonoro continuo equivalente, el dato que hemos determinado en este punto, ¿ya? 95,6 menos 85 entre 5. Ya, en este caso, en esta fórmula, se calcula menos 90, ya chicos, pero el ingeniero usa 85 y vamos a trabajar con eso y para su examen igual van a usar 85, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar los datos que tenemos. ¿No? Ya tenemos todo. Ya tenemos, ¿qué nos falta acá? Nos falta solamente el nivel sonoro continuo equivalente, ¿ya? Eso hemos determinado que es de 95,6, ¿no ven? ¿Y cuánto nos sale el tiempo máximo de exposición? 1,84. 1,84. 1,84, ¿no ven? Y esto va a estar en horas, ¿ya? Y lo vamos a marcar. Chicos, y aquí también hemos calculado el nivel sonoro continuo equivalente, ¿no ven? ¿Ya? Y finalmente nos pide determinar la dosis de ruido, ¿no ven? La dosis de ruido va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos la fórmula, que va a ser igual a ¿qué? Al tiempo real de exposición de cada fuente sonora. Ya tenemos eso, ¿no ven? El tiempo real de exposición de cada fuente sonora. Del compresor es 2 horas, de la bomba de succión 3 horas, ¿ya? Entre el tiempo máximo de exposición permitido de cada nivel de la fuente sonora. En este caso, ¿tenemos el tiempo de exposición de cada fuente? Sí. Tenemos que determinar el tiempo máximo de exposición permitido de cada fuente, ¿ya? Y para determinar el tiempo máximo de exposición permitido para cada fuente vamos a usar igual esta fórmula, ¿ya? Pero en vez de usar el nivel sonoro continuo equivalente, vamos a usar ¿qué? El nivel de intensidad acústica de cada fuente, ¿ya? Y con eso vamos a determinar ¿qué? El tiempo máximo de exposición del compresor y de la bomba de succión, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá, ¿ya? Para el compresor. Para el compresor. Ya tenemos que determinar su tiempo máximo para poder determinar la dosis del ruido, ¿no ven? Y vamos a usar esta misma fórmula
pero en vez de usar el nivel sonoro continuo equivalente, vamos a usar el nivel de intensidad acústica de esa fuente. Ya en este caso, ¿cuál es el nivel de intensidad acústica del compresor? Es de 98 decibeles, ¿no ven? Y lo demás simplemente son constantes, 8 menos 85 entre 5. Y determinan el tiempo máximo para el compresor, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer para la bomba de succión, ¿ya? Vamos a determinar su tiempo máximo de exposición. En este caso, ¿cuál es su nivel de intensidad acústica? Es de 88, ¿no ven? ¿Alguien lo ha determinado, chicos, para compresor el tiempo máximo? 1,32 Oxy. Para la bomba 1,32. es 5,28. 28. 5,28. Gracias. Igual a 5,28, ¿ya? No más. Ya tenemos esto, tenemos el tiempo real de exposición de cada fuente, sí, ¿no ve? Entonces lo reemplazamos acá, en la fórmula de dosis, y vamos a determinar si el trabajador está expuesto o sobreexpuesto, ¿ya? Ya. Entonces lo vamos a reemplazar acá. Nos pide que es la sumatoria, ¿no ve? Del tiempo de exposición tenemos el compresor, que es de 2 horas, sobre su tiempo máximo de exposición, que es de 1,32, ¿ya? Más, en este caso de la bomba de succión, 3 entre su tiempo máximo de exposición, 5,28. ¿Cuánto les sale eso, chicos? 2,083. 0,08 Oxy. 2,08, ¿no ve? Sí. Está sobreexpuesto. Exacto. Ya en este caso es adimensional, ¿no ve? Con la dosis del ruido nosotros vamos a determinar si el trabajador se encuentra expuesto, si se encuentra sobre el umbral permitido, ¿ya? O si no se encuentra sobreexpuesto, ¿no ven? Entonces, la conclusión de esto, ¿qué va a ser? Vamos a decir, en base al resultado de la dosis de ruido, ¿no ven? Que el ruido está, ¿ya? El ruido está por encima de lo permitido. De lo permitido. El ruido está por encima de lo permitido, por lo tanto se debe tomar acciones preventivas, ¿ya? En este caso, como el uso de equipos de protección, los equipos de protección personal, ¿ya? Y esa sería nuestra conclusión, ¿no ven? Bueno, chicos, vamos a continuar. Lo siento, no me fijé el tiempo. ¿Me confirman, por favor, si pueden escuchar y observar también la pantalla? Sí, Oxy. Sí, Oxy se escucha. Gracias. Vamos a continuar ya, chicos. Nos habíamos quedado en la parte, ¿no ve? Habíamos determinado la dosis del ruido, ¿no ve? Y nos daba un dato, nos daba 2,08. Esto nos indica que es mayor a 1, por lo tanto, el trabajador se encuentra sobreexpuesto, ¿no ven? El ruido está por encima de lo permitido, por lo tanto, se debe tomar acciones preventivas como el uso de equipos de protección personal. Ya esa sería la conclusión del cálculo de la dosis del ruido. ¿Ya, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, vamos a pasar al ejercicio 3, ¿ya?
Si alguien lo pudiera leer, por favor. Yo sí. Dale, dale. Sí, yo puedo leer. Una Una- pared se encuentra entre la planta de producción y una oficina. Solo deja pasar el 5% del sonido de un lado al otro. ¿Con cuántos decibelios llega a la oficina un sonido que se genera al otro lado de la pared con 90 decibeles de nivel de intensidad? Suponer despreciable la atenuación de la onda debido a la distancia. Ya. Acá nos habla de una pared que se encuentra en la planta de producción y una oficina, ¿no ven? Digamos que esta es la oficina, ¿ya? Y esta es la planta de producción. ¿Ya? Esa pared hace que el ruido que se genera en la planta de producción solo se pase un 5% hacia la oficina, ¿no ven? Solo se deja pasar el 5% del sonido de un lado al otro, ¿ya? Y nos dice, ¿con cuántos decibelios llega a la oficina un sonido que se genera al otro lado de la pared con 90 decibelios de intensidad? Entonces la planta de producción, ¿ya? A la oficina solo se deja pasar un 5%, ¿ven? Ya, nos da el nivel de intensidad acústica que se genera al otro lado, es 90 decibelios, ¿ven? Y nos dice que solo se deja pasar el 5%. Entonces, primero tenemos que determinar ese 5% de sonido que se deja pasar de un lado al otro, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar con la fórmula del nivel de intensidad acústica, ¿ya? Pero para este caso, esta va a ser nuestra intensidad 1, se podría decir, la que se genera en la planta de producción, ¿ya? Y solo se deja pasar el 5%, ¿no ven? Entonces la intensidad 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser el 5%, 0,05 de la intensidad 1, ¿ya? Y nos da el nivel de intensidad acústica. Sí, ¿no ven? Nos dice que es de... En este caso vamos a calcular el nivel de intensidad acústica, ¿ya? Y luego lo vamos a restar para ver cuánto está pasando realmente a la oficina, ¿ya? En este caso, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar el nivel de intensidad acústica. Ya tenemos esta I1, con esta I1 se puede simplificar, ¿no ven? ¿Cuánto les sale, chicos? 13,01. 13,01. Ya eso va a estar en decibeles. ¿Ya? Y luego vamos a, una vez que ya tengamos esto, vamos a determinar cuánto es lo que realmente pasa a la oficina. En este caso, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto se genera? Se genera 90, ¿no ven? Menos 13,01. ¿Cuánto les sale eso, chicas? 76,99. 76,99, ¿ya? Decibeles. Y ese sería el nivel de intensidad acústica que pasa a la oficina. ¿No ve? Puesto que gracias a la pared solo se deja pasar el 5% del sonido de un lado a otro, ¿ya? Al decir que solo nos deja pasar el 5% del sonido de un lado a otro, nos habla de la intensidad y acá usamos esa relación, ¿no ven? Y luego restamos y vemos cuál va a ser el nivel de intensidad acústica que llega hacia la oficina. En este caso tendría que ser menor a 90, ¿no ven? Por eso restamos. ¿Está bien, chicos? Esto es más, digamos, para comprender la relación, digamos, de la atenuación de la pared. ¿Ya? De la atenuación del ruido por la pared, en este caso. Y vamos a pasar al último ejercicio, al ejercicio 4.
Si alguien lo puede leer, por favor. Yoxi, en una empresa se ha optado por utilizar protectores auditivos para los trabajadores por los ruidos existentes en el mismo. Se pide calcular el nivel sonoro continuo equivalente. El trabajador estará expuesto a 7 horas laborales. Ya, tendremos el tiempo de exposición, ¿ve? Exposición, 7 horas. Ya. Tenemos el tiempo de exposición de 7 horas. Y nos da esa tabla, ¿no ve? Que nos dice que una empresa ha optado por utilizar protectores auditivos de los trabajadores para los ruidos existentes. Ya los protectores auditivos van a causar una atenuación del ruido, ¿no ve? Entonces, si nos da esa tabla, nos da los datos de la frecuencia, el nivel de intensidad acústica, ¿ya? Y las horas de exposición. Se tienen 5 salas. En este caso, tenemos el nivel de intensidad acústica, ¿no ven? Y tenemos la atenuación, ¿ya? El nivel de intensidad acústica por la atenuación del protector, en este caso de los protectores auditivos, ¿no ven? Para sacar el nivel de intensidad acústica que se tiene en el trabajador, ¿cómo lo determinaríamos, chicos? Sería la resta, ¿no ven? Lo que hay en el ambiente, ¿ya? Debería escuchar lo mismo, pero no. Puesto que usa protectores auditivos, eso le reduce en 2 decibelios, entonces va a ser la resta, ¿sí, chicos? ¿Cuánto sería? Vamos a calcular el nivel de intensidad acústica para la sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, tomando en cuenta la atenuación por el protector auditivo. Ya en este caso va a ser 98 menos 2, ya va a ser 96, ¿no ven? 101 menos 2,4. ¿Cuánto les sale, chicos? Es 98,6, ¿no ven? 98.6. Luego tenemos 101 menos 8,5. Va a ser 92,5, ¿no ven? 92.5. Luego tenemos 95 menos 13,6. 81,4. 81,4. Gracias. Y 93 menos 20,6. 72,4. 72,4. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los datos que vamos a tomar en cuenta para los cálculos del nivel de intensidad acústica. ¿Ya? Puesto aquí ya le hemos restado la atenuación por el protector auditivo. Y nos pide calcular el nivel sonoro continuo equivalente. ¿No ven? Considerando que el trabajador está expuesto a 7 horas laborales. ¿Ya? En este caso, esta es la fórmula para el nivel sonoro continuo equivalente. Nos dice que es 10 por el logaritmo 1 sobre el tiempo total de exposición o el tiempo permitido. En este caso es 7 horas, ¿no ven? Por la sumatoria del tiempo de cada fuente por 10 elevado al nivel de intensidad acústica de cada fuente entre 10. En este caso, de esta fuente van a ser ¿qué? La sala 1, la sala 2, la sala 3, la sala 4 y la sala 5, ¿no ve? Y vamos a ir reemplazando en esto. También tenemos las horas de exposición de cada fuente, ¿ya? Las horas de exposición de la sala 1, 2, de la sala 2, 1 y así sucesivamente. Lo que nos queda es reemplazar en esta fórmula, ¿no ve? ¿Ya? En este caso, va a ser 10 por el logaritmo 1 sobre el tiempo de exposición. Es 7 horas, ¿no ven? Por la sumatoria del tiempo de exposición de cada fuente. Tenemos para la sala 1 es 2 horas de exposición por 10 elevado a aquí, a su nivel de intensidad acústica que lo hemos determinado. En este caso es 96 decibeles. Eso lo hemos determinado considerando la atenuación por el protector auditivo, ¿no ven? 96 entre 10. Esto va a ser más, nuestra segunda fuente sería la sala 2. El tiempo de exposición de esa fuente de la sala 2 es 1 hora por 10 elevado a, a 98,6 entre 10. Más la tercera fuente, en este caso va a ser igual es 1, ¿no ven? Por 10 elevado a
92,5 entre 10. Más de la cuarta fuente igual es 1, ¿no ven? 1 por 10 elevado a 81,4 entre 10. Y la última, que es 2 horas de exposición por 10 elevado a la fracción entre el nivel de intensidad acústica de esa fuente, en este caso 72,4 entre 10. ¿No ven? ¿Cuánto les sale eso, chicos? 93.89. Ya. El, el nivel sonoro continuo equivalente va a ser 93,69. 89 UCI. Gracias. Ya en este caso va a estar en decibeles. Y lo hemos determinado, ¿no? Y con eso también pueden determinar la dosis de ruido, ¿no ve? Y ver si el trabajador se encuentra expuesto o sobreexpuesto. Ya, chicos, para la participación extra del día de hoy van a determinar la dosis de ruido del ejercicio número 4, ¿ya? Y lo voy a habilitar para que lo entreguen en clase. En ese momento lo voy a colocar en el chat el enlace para la asistencia, ¿ya, chicos? Chicos, ¿hasta acá alguna duda sobre la guía 6, sobre sonometría?